mientras no estaba concentrado, pasó por su. Yo estaba revisando la Por prueba. su No, ojo María la Cecilia tercera. tampoco, profesor, tampoco segundo. Estoy dando un spoiler. Pero el campo de segundo no se alcanzó a decir nada de hoy. ¿Pero qué va a ser la prueba? Entonces, eso es lo que estoy contando. Límites. ¿Ya? Entonces, bueno, la Asociación Chilena de Seguridad nos entrega los límites permitidos de agentes tóxicos y contaminantes. ¿Ya? Entonces, eso viene en la prueba, por lo tanto, y se espera que usted sepa entrar y identificar cuál dato va a utilizar. Pero dice sustancia, ácido bromídrico, ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, alcohol, formaldehído, etc. Pero siempre nosotros vamos a encontrar una falta. Ya este es de la Asociación Chilena de Seguridad y es lo que ustedes tienen que aprender a usar. Ahí están los límites máximos permisibles. ¿Ya? Y acá tenemos las concentraciones en partes por millón, miligramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la sustancia, voy a ocupar una de estas dos concentraciones. ¿Ya? Tengo que saber cuál voy a ocupar, partes por millón o miligramos por metro cúbico. Esta prueba está diseñada para cuando yo la hacía desde la casa. Entonces tiene una parte que tiene que ver con investigación de algún... La verdad es que no la quiero modificar porque es una prueba que aporta bastante, más que poner una dificultad, como era la segunda prueba. La segunda prueba tenía, la primera era como romántica, una prueba científica, de la química, se la relacioné con el ser humano, con lo divino. ¿Ya? La segunda fue una prueba para ingenieros, dura. Ahí quedó la ingeniera. Exacto, y esta es una prueba de aplicación. ¿Ya? O sea, es similar a la primera. No, la primera era una prueba romántica, esta es de aplicación. No hay romanticismo. La primera era romántica, de ciencia, que usted abriera su mente, pensar en otras cosas. La segunda era una prueba dura, prueba de ingeniería, esta es una prueba de aplicación. Que usted sepa relacionar lo que estudió y que sepa aplicar y tomar herramientas para hacerlo. Entonces, tiene una pregunta que es de investigación que se la voy a mandar el jueves. Usted empiece a... Sí, pues es un punto. Se supone que usted ya la va a traer, la va a tener escrita, la va a estudiar por sí mismo y la pega a la prueba, ¿no? Para que ese sábado no se meta en el celular y empiece a investigar, que era mi idea. La idea es que estudie a conciencia el proceso, ¿ya? Porque tiene que, bueno, va a estar relacionado con su root, esa pregunta. Entonces usted va a decir, la suma de mi root me dio 8, ya con ese 8 hay 4 procesos industriales. ¿Ya? Por eso no la quiero modificar porque tiene esa riqueza. Entonces usted va a entrar al link de internet que está junto y usted desarrolla la investigación. Mire, el agente contaminante estos son los máximos permisibles, esta es la enfermedad profesional que podría desarrollar, etc. Entonces usted la trae escrita y esa es una pregunta de la prueba. ¿Cuatro puntos por eso? Esa vale... son 4 preguntas. Esa es la que vale más, profe. Esa ya tiene una. ¿Y más el punto base? La otra ya es fácil, más el punto base. El punto base. Ya está partiendo de un 3. ¿Ya? Aquí tiene un límite permisible. Necesito 2 puntos. ¿Ya? Lo que pasa es que no saco esa pregunta porque le aporta profesionalmente. Se puede hacer desde la casa, ¿Ya? Partes por millón y miligramos por metro cúbico. Límites permisibles. Entonces, cuando nosotros decíamos que hoy día por lo menos ¿ya? Tenemos
agente laboral que está presente en los procesos y que está generando un agente y contamina nuestro ambiente laboral. Tiene una concentración, ¿sí? Y una velocidad de generación, ¿ya? Pero existe un límite máximo permitido, ¿ya? Concentración máxima permitida, y aquí está, partes por millón o miligramos por metro cúbico. Entonces, cuando yo me enfrento a esa situación en un ambiente laboral como ingeniero, recuerde siempre, el profe nos enseñó, porque hay muchos profesores, pero pocos le enseñan a ser ingeniero. Y cuando uno estudia ingeniería dice, me gustaría que me hubiesen enseñado a ser ingeniero. Y ser ingeniero es nada más y nada menos que aplicar el método científico. Y que eso, saber pensar, analizar y tomar decisiones buenas. Nada más que eso. Eso es ser ingeniero, si el resto es... Pero sentirse ingeniero es diferente, y eso es lo que veníamos diciendo de los argentinos, creerse el cuento. Matías Fernández, el mejor jugador de Sudamérica, llegó a Europa, ¿qué le pasó? Le faltó personalidad, le faltaron habilidades blandas, fue el mejor de Sudamérica. ¿De qué habla eso? Falta de personalidad, cómo enfrentar los problemas. Alexis Sánchez nunca dio una declaración que dijo, no, el león es así. Su declaración. Entonces uno analiza eso y dice, pero habla algo. Antes decían las cosas no se dieron nomás. ¿Sí? Por ahí el Bravo aprendió a hablar bien. Y habla bien, el tipo educado, mantiene la calma. Es un líder. Es un líder. Y eso es lo que tienen que buscarse ustedes. Sí. Pero eso se trabaja. Yo no me quedo esperando para ser un líder, sino que las habilidades que voy juntando día a día me van haciendo ser ese líder. Ya, entonces lo que usted tiene que aprender aquí es buscar en una fuente confiable. Eso también es cómo ser ingeniero. Usar fuentes. ¿Ya? Cuando le pregunta a usted, oye, ¿cuál es el tipo de cambio hoy día? Ya me estoy adelantando, me estoy metiendo en... ya le estoy hablando del diario financiero. ¿A cuánto está el dólar hoy día? No sé. Bueno. Banco Central. Los Banco servicios de impuesto Central, interno. Diario financiero. Servicio de impuesto interno. ¿Sí? La fuente es muy importante. Y aquí estamos tomando límites permisibles de la Asociación Chilena de Seguridad. Y eso es lo que nos importa. Después de eso, bueno, tenemos la definición, límite permisible ponderado, esta definición de la Sociedad Chilena de Seguridad. ¿Ya? Corresponde al valor máximo permitido de agentes contaminantes en lugares de trabajo, promediando el ponderado de las concentraciones ambientales contaminantes químicos en lugares de trabajo durante una jornada laboral. De 8 horas. Ya, de 8 horas. ¿Ya? Bueno, ahí hay definiciones también estadísticas, ¿no? El ponderado de concentración. ¿Ya? Límite permisible temporal es el valor máximo permitido por el promedio ponderado de las concentraciones ambientales en agentes contaminantes en lugares de trabajo, medida en un periodo de 15 minutos, continuos dentro de la jornada laboral. Si se excede ese límite, se expone a los trabajadores a enfermedades por agentes contaminantes. ¿Ya? Bueno, aparte de los límites permisibles, con lo que usted va a trabajar siempre, Hoja de datos seguros. hoja de datos de seguridad. O sea, cuando yo le hice todo este repaso de química al principio, es para refrescar un poco la memoria y para hacerles sentir seguridad de lo que están haciendo en términos de ventilación. Ese era mi objetivo, de reforzarle su conocimiento químico. Que lo único que diferencian una sustancia de otra es su configuración electrónica. ¿Ya? Y en términos de si tiene más o menos electrones, si el enlace es covalente y el poder de el otro elemento que va a reaccionar con él, hace si la mezcla es estable o no, pero básicamente hablamos de un octeto de Lewis.
un par de 8 electrones en la última capa de valencia. Eso es química. ¿Qué es química? El equilibrio, 8 electrones en la última capa de valencia. Está en equilibrio y alcanza la configuración de gas noble. ¿Y qué hicimos? No, Shakira y Piqué estaban lo más bien, estaban en equilibrio, octeto. Apareció una chica, no sé, más guapa, supongamos, no sé, y rompió el equilibrio y lo mismo pasa con las sustancias químicas. ¿Bien? Va a llegar otra, una sustancia más poderosa, más polar, y va a romper un enlace. Y eso es el agente químico que usted tiene acá. ¿Ya? Y dependiendo de cómo sea, si es ácido o base, va a ser más o menos agresivo. Se va a evaporar más rápido, se va a evaporar más lento, etc. Entonces, ¿qué tiene que saber usted de química? Eso. El resto es, voy donde, o llamo a abastecimiento, el jefe de compra, y ¿sabes qué? Necesito la hoja de seguridad de tal producto que pertenece al proceso productivo. Entonces, usted pide la hoja de seguridad y le envían la hoja de seguridad. Y usted tiene que saber leerla, ¿no? ¿Sí? Debería actualizarla, esa está obsoleta. Ah, claro. Claro, sí, es una muestra, ¿no? Pero por eso, por profesor. Norma chilena 2245, es del 2015, tiene Sí, que... no, sí, es una foto. Sí, pues pero actualiza, profesor, ve que nosotros no podemos confundir. Ahí sí, la información es falsa. No es falsa, está obsoleta. No, lo que me interesa a mí es que tome el Que dato. sepa, y No el formato. saber dónde buscar. No el formato que tiene que cumplir toda la hoja de seguridad. No estoy hablando de la hoja de seguridad. Lo que le voy a pedir aquí no tiene que ver con la hoja de seguridad, tiene que ver con el dato químico. Pero igual se le van a actualizar. Si la busca la va a encontrar actualizada. Ya. Entonces, después de esa recriminación de su compañera, acabo de retraer el ejercicio que iban a hacer en casa. Me voy a dedicar a actualizar esto. Entonces, lo que dije que iba para la casa, ya no es. Yo se la busco actualizar, profesor. Profesor. Ese es el formato que ocupo yo, no se preocupe. Yo se la... Y es más, como me acaban de decir que saben leerla, no les voy a decir el dato. No le hemos dicho eso. ¿Quién dijo eso que sabía leerla? Nadie. No les voy a decir el dato. Si ustedes están diciendo que saben leerla y que tienen el formato. Nadie ha hablado. No hemos dicho eso, no ponga Nadie ha palabras. hablado, nadie. No, ya está bien. No, si la objeción que dice su compañera es correcta, pero. Como les digo yo, lo que estoy opinando de esto no es el formato. Es que usted sepa leer la información. Y como la sabe leer, vamos a ver el sábado si saben leer. Qué rico lo. Profe, ese no es usted. ¿Cómo que su interior no es usted? Fue una crítica constructiva. Sí, pues, ¿Es profe. Kevin? Con las cartas listas, pañitas. No, ya sigamos. Ya, bueno. Entonces lo que buscamos nosotros, bueno, fórmula física, fórmula química, ¿no es cierto? Propiedades físicas, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos la fórmula, peso molecular, ¿verdad? Lo que vamos a identificar nosotros. Bueno, ahí están los peligros, los órganos afectados, ¿verdad? Los ojos afectados. Bueno, lo otro ustedes lo saben, los medios de extinción, ¿verdad? Los elementos de seguridad que tienen que utilizar, antiparra, la protección respiratoria, ¿verdad? Para
concentraciones de mayores de 1000 partes por millón, utilizar equipos de respiración autónoma. Bueno, aquí tenemos el punto de ebullición, ¿verdad? Punto de ebullición, 117 y 118 grados Celsius. Eso es importante para ver a qué temperatura se va a evaporar o a qué temperatura va a empezar a contaminar. ¿Ya? El punto de ebullición o de evaporación también. Ebullición es cuando alcanza su fase que comienza a pasar de líquido a gas. Gracias. Entonces cuando pasa el líquido a gas empieza a evaporar y a generar una contaminación. Entonces yo puedo ver el entorno y, como decíamos nosotros, método científico. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el proceso a lo mejor lo bajamos de temperatura? Son cosas que pensamos. A lo mejor no se puede, pero es bueno que lo piense, lo plantee, lo analice. Bueno, aquí está la densidad también, la solubilidad en agua. ¿Qué más? Y eso. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ver acá en el ejercicio donde nosotros quedamos, ¿ya? Entonces estamos hablando de 4 ejercicios. Uno de ellos, esto ya lo tienen, o sea, esto ya lo pueden estar estudiando, está en el correo ya de Alexis, bueno, ya lo tienen entonces. Uno de los ejercicios es determinar el caudal de ventilación que debemos ingresar y que va a salir. Ese tiene una contaminación 0. Este caudal de acá va a salir con la contaminación por la renovación del aire, ¿cierto? Ese es un ejercicio. El otro, el que ya les voy a enviar el jueves para que lo investiguen. Y el otro es de mezclas, ¿verdad? Entonces acá teníamos un ejemplo. Entonces nosotros tenemos la velocidad de generación que tiene que ver con la cifra 24 que corresponde al volumen molar, ¿ya? En condiciones normales. Entonces cuando se mide el volumen de un gas en condiciones normales a la presión de una atmósfera, ¿verdad? La temperatura de 20 grados Celsius, se tiene que el volumen de un gas ideal es 24 litros. ¿Ya? Bueno, después se multiplica por... ¿Sí, profe, o usted puede dar otra cifra? No, estas vienen en la fórmula. Vamos a respetar esta fórmula y estos ejercicios que están aquí. Ya. ¿Ya? Entonces, la velocidad de metros cúbicos por hora, la densidad kilogramos por litro, la velocidad de evaporación en litros por hora, ¿ya? Ahí ya los tienen, está en su correo. Peso molecular en gramos mol. Entonces, nosotros debemos determinar ese caudal, ¿ya? Y ese caudal se va a ver afectado por el factor Q, que lo sacábamos de acá, ¿ya? Entonces ese factor Q que hablábamos la semana anterior a la prueba es qué tan bueno es el sistema para extraer el contaminante. Si es de esta forma, que es bastante deficiente la ventilación porque ingresa por acá, se inyecta el aire y se extrae por acá, eso tiene un factor de que va entre 5 y 10. Este otro diseño tiene un factor menor, que va de 2 a 5, y este que es bastante localizado en los ambientes laborales, tiene un factor que va de 1,5 a 2. ¿Ya? 1,5 a 2. De 1,5 a 2. Pero
a eso se refiere el factor K, que tiene que ver con qué tan bueno, qué tan malo es el diseño. Bueno, ahí está el ejercicio. Vamos al ejercicio. A ese ejemplo, ¿verdad? Que ustedes ya lo tienen. Dicen que el metilcloroformo, ¿ya? Los datos de la concentración máxima permitida ya lo vimos, lo íbamos a buscar ¿dónde? En la Asociación Chilena de Seguridad. Está la concentración máxima permitida está en partes por millón. Por eso estaba mostrando yo la hoja. Después, esto es igual a 1910 miligramos por metro cúbico. ¿Ya? La densidad, o sea, lo que ustedes tendrían que buscar en la tabla que vimos, es la densidad y el peso molecular. ¿Ya? Eso en la hoja de seguridad, no sé si la dejé por aquí, no. ¿Ya? Entonces, estos datos, voy a las hojas que vimos, Asociación Chilena de Seguridad, concentración máxima permitida, estamos representando una situación que ustedes van a enfrentar. ¿Ya? Y densidad y peso molecular, me voy a la hoja de seguridad y lo busco. ¿Ya? Y el factor de seguridad se le da. El factor de seguridad es 5, se asume que es un diseño del circuito relativamente regular, ni bueno ni malo. Pero eso, profe, de que se presume, ¿eso lo va a dar el ejercicio o tiene que sacar uno? ¿Cuál? ¿Está? ¿Sí? No, pues eso se lo doy yo. Ah, ya. No, pues yo le digo. Pero la idea es que usted sepa a qué se debe. No sé si se entiende. Pero lo que usted va a usar en la vida laboral, más o menos, eso está ahí. Entre 5 a 10, de 2 a 5 y 1,5 a 2. Ya, pero en la prueba yo le indico cuál usar. Bueno, después aplicamos la fórmula de la generación. Denme un segundo. ¿Ya? Entonces tenemos los datos de la generación en litros por hora, 0,71, ¿verdad? Ahí dice 0,71 litros por hora, o sea que el contaminante, metilcloroformo, se está evaporando, pasando de la fase líquida a la fase gaseosa, con una velocidad de 0,71 litros por hora. ¿Cómo lo puedo estimar? Bueno, pesé la tineta, el galón, el recipiente y veo que disminuye su volumen o su peso. Y si la densidad es 1, más o menos 1 kilo es 1 litro. ¿Ya? Después de eso tengo, la densidad, 1,32 kilogramos por litro, por 10 elevado a 6, ¿ya? Que es parte de la fórmula, ese 10 elevado a 6 es parte de la fórmula. ¿Sí? Y después de eso cambiamos segundos por hora, ¿ya? Y nos entrega que la velocidad de generación es 260,3 miligramos por segundo. Eso es lo que se está entregando al atmósfera o al ambiente laboral que tenemos ahí. Yo no sé por qué después no pasa ahora. Después el caudal es igual a la velocidad de generación partido por la concentración máxima permitida, ¿ya? Que ya la vimos, de dónde la obtuvimos. Sí. Y es 1910, está usada en miligramos por metro cúbico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente
la generación está en miligramos por segundo, y como está en miligramos por metro cúbico, nos queda en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ahora, si calculamos el caudal teórico, ya, porque es la misma fórmula, una es teórica y la otra es el caudal real. ¿Sí? ¿Cuál es el real? El que ocupa el volumen real, y el teórico el que ocupa el volumen del gas noble. ¿Sí? El volumen que ocupa el gas noble es 24. ¿Se acuerdan? Veníamos hablando que aquí en la fórmula dice 24 el volumen en condiciones normales. ¿Ya? Entonces, el caudal la fórmula que incluye el 24 es el teórico. ¿Ya? El real es lo que se evapora realmente. ¿Sí? Entonces, utilizando la fórmula, llegamos a que ese caudal es de 482 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Y bueno, eso lo multiplicamos después por K, que tiene que ver con el diseño del circuito, si está bien, si extrae bien el aire o no lo extrae bien. Y eso. Entonces, ya tenemos la fórmula para calcular caudal. Ya tiene que ver con la densidad, con la velocidad de evaporación, con el peso molecular y con el límite máximo permisible. Entonces, existen dos caudales que puedo determinar. El caudal teórico, para eso ocupo el volumen, que es 24, o el caudal real, que es el que considera la velocidad de evaporación. Pero ¿puedo usar cualquiera de los dos? No, pues va a expresar los dos. Ah, yo creo que expresar. Sí, pues le voy a preguntar los dos. El real o el teórico. De todas formas, el jueves vamos a hacer más ejercicio. ¿Ya? Ya. Después de eso, nosotros podemos hablar de la concentración, bueno, de la velocidad de eliminación de una fuente en un periodo de tiempo. Ya, si yo tengo un volumen y no se está renovando, no se está evaporando nuevamente, hay dos condiciones: cuando esto se está evaporando continuamente o cuando ya se paró el proceso y quedó el contaminante en el ambiente. Ya, pero no se sigue evaporando, no se sigue generando. Entonces solamente necesito retirarlo y renovar el aire. ¿Sí? Entonces, cuando conozco la concentración inicial del contaminante en el aire, pero no se incorpora más contaminante, puedo calcular cuánto se demora en eliminar esa fuente. Bueno, para eso se ocupa una integral, ¿verdad? Integral en un cambio de la concentración versus un cambio en el tiempo, y que al integrar la fórmula nos queda que en el tiempo 1 menos el tiempo 2, la velocidad partido por el caudal por el logaritmo de la concentración final. 1 es final y 0 es la inicial. ¿Ya? Si vemos el ejercicio, en un local existe de un volumen de 2.800 metros cúbicos, o sea, esto de acá, 2.800 metros cúbicos, el caudal de ventilación es 3.400 metros cúbicos hora. ¿Ya? O sea, conozco la potencia del circuito que calculamos en la prueba 2. ¿Cuánto tira? ¿Verdad? Por hora. 3.400 metros cúbicos hora. ¿Cuánto tira nuestro circuito? 36 litros por segundo. ¿Sí? El de la prueba 2. Sí, creo que sí, era por ahí. Cuando sumábamos los tres caudales. Medio otra cosa. Calculemos, no llegamos a Eso que calculamos, 36 litros por segundo, es esos 3.400 metros cúbicos hora. ¿Ya? Por eso hicimos todo ese circuito y dijimos el caudal era tanto. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que tira el circuito. Pero existe la concentración de metilcloroformo de 1400 partes por millón. ¿Ya? Esa es la concentración del contaminante que está en el ambiente al momento de terminar la faena, pero hay que eliminarlo. O hay que bajarlo al límite permisible, al máximo límite permisible. ¿Cuánto tiempo será necesario para que la concentración se reduzca a 350 partes por millón? Aplico la fórmula. Dice que la variación de tiempo, o sea, la integral del tiempo 1 al 2, es igual a el volumen 1 partido por la concentración, ¿cierto? 2800 metros cúbicos, que es el volumen que está dentro de la habitación, el volumen de la habitación, ¿cierto? 2800 metros cúbicos partido por el caudal. El caudal es lo que renueva por hora el circuito que calculamos en la prueba número 2. Entonces, conozco el volumen que está dentro de la sala y conozco cuánto tira mi sistema. Entonces, tomo el volumen de la habitación, lo divido por lo que tira mi sistema por el logaritmo natural de la concentración 1. La concentración 1 es el máximo permisible, ¿cierto? 350 partes por millón. Y lo divido por la concentración inicial del contaminante que está en el ambiente. Son 1400 partes por millón. Bueno, el resto en matemática, logaritmo natural, bueno, divido, luego logaritmo natural por la multiplicación de la división y me da que corresponde a 68,5 minutos. Un poquito más de una hora me demoro con el circuito que yo tengo, en retirar ese volumen del contaminante que está en el ambiente laboral para bajarlo al límite permisible. ¿Sí? Entonces ahora ya conozco el volumen, conozco también cuánto me entrega mi sistema, que nosotros lo diseñamos, ¿verdad? Con la bombita, con las diferentes tomas, cuánto arrastra. Conozco el límite permisible y conozco la concentración del contaminante actual. ¿Sí? Entonces me perdí una parte cuando dijo que colocaba el logaritmo. ¿De dónde sacaba el logaritmo? ¿Cuánto dijo? Ahí está la fórmula. De la fórmula. Ah, ya. Con esa fórmula lo que me Esa es la deja es el fórmula. logaritmo y es lo que tengo que poner en la otra forma. Correcto. ¿Cómo no? ¿Sí o no? ¿Lo puede aumentar un poquito más, por favor? Claro. Ese que está ahí, eso que está ahí, T1 menos T2 es delta T. Sí. Delta T. T0, T6. ¿Ya? El volumen de la habitación Ah, ya, ya. partido por el caudal, lo que me tira el circuito que vimos nosotros. ¿Se acuerda que vimos una bomba? El ejercicio de la prueba determinamos el caudal. ¿Sí? Concéntrese acá. En la prueba determinamos el caudal, ¿cierto? Lo que me tira mi sistema de ventilación. Tenemos el volumen de la habitación, de mi ambiente laboral, conozco el caudal de mi ventilación, conozco el límite permisible y conozco el volumen o la concentración del contaminante. Entonces la fórmula dice que el cambio en el tiempo, o sea, cuánto me voy a demorar, es igual al volumen del espacio, ¿verdad? Partido por la capacidad del circuito que nosotros calculamos, al cual le calculamos la bomba y todo, ¿cierto? Por el logaritmo natural de la concentración que final, el que quiero obtener, que es el límite permisible, partido por la concentración inicial del contaminante. Entonces, tenemos ejercicio 1,
el que ya vimos, ejercicio 2, tiempo, y ahora vamos al tercero y el cuarto es el que les voy a dar para la ahí clase. dicen los chiquillos que el cálculo de da negativo. Debe ser negativo ya. Ah, es que tienen que poner los paréntesis. ¿Pusieron los paréntesis? Estamos viendo si... Logaritmo natural. Sí, No lo hiciste tú, ¿cierto? no sé si lo hicimos ahorita, pero me dio negativo. Estamos en el mismo resultado. Me dio negativo con ese negativo que está adelante, ¿no es cierto? Sí. Ay, no le había puesto ese negativo. Con ese negativo, menos por menos. Hay que poner un ese negativo para que tengamos sentido. Porque lo logaritmo natural de negativo. Pero si te dije. Método. ¿De qué veníamos hablando? El método científico. ¿Cuál era la parte de ser ingeniero? No, está bien, si primera vez que vemos la fórmula. Pero ahí está negativo. Ya, entonces ya tenemos. Estoy dando las indicaciones para que se tomen una semana libre. Claro, que los que den prueba tienen que venir a la recuperativa. ¿Cuándo va a dar el examen? ¿Cuándo es el examen? ¿Cuándo tengo que venir? La recuperativa la voy a dar como examen. Es lo mismo. Si te va a faltar el examen. La recuperativa o si quieres el examen como recuperativa del martes. Considera toda la materia. ¿La recuperativa del martes? Sí, el martes que viene. Sí, es que me estaba preguntando el Emilio. El martes. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que vimos, este de tiempo, el que les voy a dar para la casa, que es trabajo investigativo, y el resto es el último. Esto nos demoramos 5 minutos en explicarlo, aquí lo escriben en la casa. Es lo mismo, habla de lo mismo. Lo diferente es que habla de una mezcla. Ahora se van a mezclar el gas que vimos en el contaminante. Ahora ya no hay un solo contaminante, ahora hay 2. 2 o 3. ¿Ya? Entonces, bueno, estudienlo en la casa, ya por la hora en realidad, muchos van a pie, pero está desarrollado. ¿Ya? Lo que hace es tomar individualmente, ver que es mayor que 1, por lo tanto hay que aplicar una fórmula que es la sumatoria de las 3 contaminantes. Profe, pero después vamos a hacer algún ejercicio. Sí, pues vamos a hacer este ejercicio. Y eso lo mandó ahora, ¿cierto? Sí, pues esto ya lo tengo. Pero ahí está, ahí nos explicaron, miren, nos faltaron ver 4 láminas. Pero básicamente explica lo que acabamos de ver. Ya los guardias me miran desde afuera así como... me miran como nosotros nos vamos a pie, porque igual está peligroso. Hay que cuidar.